En el caso del arte rupestre paleolítico, pues nada, a finales del 19 y mediados del 20 tenemos conviviendo dos tendencias, una de la que he llamado la de la paleontología humana, que tiene más que ver con las ciencias naturales, y luego la corriente histórico-cultural, que tiene más que ver con planteamientos historicistas. Bueno, pues se desarrollan todos los estudios de los clásicos del arte rupestre, y, por ejemplo, hay que tener en cuenta las construcciones ya periodizadoras, es decir, se empieza a teorizar a partir del registro arqueológico, construyendo, por lo menos, periodizaciones, planteamientos evolucionistas sobre dónde empieza el arte, dónde acaba, cuáles son las diferentes fases, ¿no? Y en este caso, pues la construcción clásica es la de Breuil. En los años 60 y 80, con la introducción del cientifismo, de la nueva arqueología, de estas nuevas tendencias cuantitativas, el uso de los primeros ordenadores, ¿no? La preocupación por estudiar el arte rupestre no solamente desde un punto de vista cualitativo, sino también cuantitativo, empezar a contar las figuras y empezar a hacer estadísticas de las distribuciones de las diferentes especies. Por ejemplo, la distribución de las figuras por las cuevas, o hacer estudios ya de un ámbito más amplio, territorial, ¿no? Y ver qué pasa en diferentes regiones. Hay una corriente de pensamiento muy importante en los estudios de arte rupestre, que es el estructuralismo, ¿no? Que sobre todo a partir de los trabajos de Lamine Perer y sobre todo de Leroy-Gourhan, dotan a los estudios de arte rupestre de los años 70 y 80 de una solidez teórico-metodológica pues realmente importante, ¿no? Y aparente. Yo, por ejemplo, la nueva teoría periodizadora de Leroy-Gourhan, todo quien haya estudiado el arte rupestre en la universidad ha estudiado como la Biblia los cuatro estilos de Leroy-Gourhan, ¿no? Y cómo esos diferentes estilos tenían una validez cronológica, empezando por el estilo 1, acabando por el estilo 4, y eso se aprendía en la universidad absolutamente como la Biblia, ¿no? Porque realmente se llegó a un momento en el que de madurez y de solidez teórico-metodológica, donde parecía que en el arte rupestre todo encajaba, ¿no? Y entonces, pues realmente fue una etapa de florecimiento de los estudios del arte rupestre, ¿no? Muy interesante. ¿Qué pasa en los años 80 hasta los años 2000? Continúa el avance tecnológico, continúa perfeccionándose técnicas ya existentes y apareciendo otras técnicas nuevas, entre las que, sobre todo, me interesa destacar en este momento la cuestión de los métodos de datación, cada vez más perfectos y cada vez capaces de fechar eventos más antiguos. Y en este caso, pues podemos hablar de los avances, sobre todo, en las técnicas de datación por radiocarbono y de la aparición de nuevas técnicas más sofisticadas, por ejemplo, aparte de la calibración, por supuesto, o técnicas más recientes como la ultrafiltración, que permite ser más precisos, con menos muestra y datar fechas más antiguas, y, por ejemplo, también el refinamiento de las técnicas de datación de calcitas por medio de series de uranio, ¿no? Que empezaron de manera un poco más tosca antes del año 2000 y últimamente han tenido un gran desarrollo, como todos sabemos. A todo esto le acompaña, por supuesto, un avance en la propia investigación arqueológica con el descubrimiento de sitios nuevos, como por ejemplo la cueva de Chauvet, que suponen pues, un bombazo, porque digamos que ponen en cuestión muchas de las ideas que hasta ese momento se tenían como ciertas, ¿no? Por lo tanto, el descubrimiento de sitios nuevos como Chauvet, que es también un hito en la investigación del arte rupestre en los últimos años, y el desarrollo de nuevas técnicas de datación que permiten saber cada vez más de qué época son las pinturas del arte rupestre, y empezamos a obtener dataciones que no cuadran con esta construcción de los estilos con valor cronológico de Leroy-Gourhan, y esto supone, eso es una cita de Francisco Fernández Buey, que es un filósofo, hablando del posmodernismo y la modernidad, y esto supone la caída del edificio bien construido, es decir, una construcción teórica que parecía perfecta y sólida y que funcionaba, se ve, digamos, pues puesta en cuestión desde los cimientos, ¿no? Y prácticamente derribada. ¿Esto qué supone? Pues lo que supone es, después del optimismo de los años 60 y 70 hasta los 80, lo que supone es una vuelta, digamos, al relativismo. Los investigadores pues encierran otra vez sobre sí mismos y vuelven otra vez un poco al trabajo de campo, ¿no? A acumular datos un poco al estilo del positivismo clásico, ¿no? Y por lo tanto, digamos que la ciencia y los estudios del arte rupestre pierden en cierta medida la capacidad de generalización que llegaron a tener con anterioridad. Bueno, esto se supone que tenía que haber aparecido en 2 veces, pero no, como no funciona, lo leemos todo de golpe. En los últimos años, por lo tanto, tenemos unos enormes avances técnicos en la aplicación a los estudios de arte rupestre. Los he dividido en 3 categorías fundamentales y, entre paréntesis, están entre cursiva, podía verlos entrecomillados,
respuestas que hemos oído son textuales de algunos de nuestros colegas, ¿no?, que se dedican a los estudios de arte rupestre. Tenemos enormes avances técnicos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la captura y análisis de datos gráficos, pues con técnicas de 3D, de fotogrametría, de análisis multiespectral, de las que luego os van a hablar en detalle los siguientes ponentes. Yo soy solo el introductor. Y tenemos una pregunta clásica de algunos de nuestros colegas, ¿no? ¿Y todo esto para qué sirve, ¿no? Si yo con mi cinta métrica, mi clinómetro y mis calcos, pues me sirve, ¿no? Otro avance fundamental en los últimos años para los estudios de arte rupestre es la caracterización de los materiales, mediante técnicas, en algunos casos invasivas, pero sobre todo el desarrollo de técnicas no invasivas, a través, pues, de todos los aparatos portátiles que se pueden utilizar ahora para saber la composición de los pigmentos, por ejemplo, y una respuesta clásica, ¿no? Pues ya sabemos que son óxidos de hierro, ¿no? ¿Qué más da? Pues es óxido de hierro, agua y ya está, ¿no? Y con esto están hechas las pinturas. Y la tercera gran categoría en los avances técnicos aplicados al estudio del arte rupestre, que son, como os he dicho antes, las dataciones absolutas, ¿no? La ultrafiltración en radiocarbono o las técnicas de datación de calcitas a través de las series de uranio, ¿no? Y el escepticismo inveterado de algunos de nuestros colegas diciendo, no, es que esa fecha no me la creo porque no encuadra en mis esquemas, ¿no? Bien, todos estos enormes avances técnicos a lo que nos han llevado en la actualidad es a una situación de sofisticación técnica en la cual podemos decir que nunca antes en la historia ha habido mejores instrumentos y mejores herramientas para documentar el arte rupestre paleolítico. Y ahora mismo tenemos a disposición una panoplia de herramientas que, bien utilizadas, pueden dar lugar a unos estudios magníficos, como de hecho, no quiero ser crítico con todo el mundo ni pesimista, como de hecho se están haciendo en diferentes partes en los 5 continentes, ¿no? Ahora mismo hay unos trabajos de documentación de arte rupestre y de estudio de interpretación de arte rupestre magníficos, ¿no? Solamente ser un poco crítico con el mal uso de estas técnicas, ¿no?, en su aplicación al arte rupestre paleolítico. Por ejemplo, el hecho de utilizar el láser escáner 3D, sobre todo, luego la fotogrametría y otro tipo de técnicas de captura de datos tiene una aplicación menos extensa, pero se ha convertido en una receta técnica que es de utilización prácticamente universal. O sea, es difícil, aunque hay algunos casos relevantes de estudios no solamente en arte rupestre, de estudios de medio subterráneo que no comiencen previamente por tener una buena topografía y un buen modelo 3D hecho con un láser escáner, ¿no? Lo que pasa es que estos estudios en algunas ocasiones se han hecho de una forma, hay que utilizarlo, lo usa todo el mundo, pues yo también lo voy a utilizar, hago el escaneo, me cojo los datos en un disco duro externo porque no me caben en el mío y luego pues los uso a lo mejor para hacer alguna presentación bonita, pero luego no le saco partido, ¿no? Sobre eso volveré después. En cuanto a la técnica, por ejemplo, de tratamiento de datos gráficos, bueno, pues la característica, digamos, fundamental del mal uso de estas técnicas, que pasa en Francia, mis colegas franceses lo dicen también, pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con todo el arte paleolítico que tienen allí, es la utilización un poco de estas técnicas a modo de bricolaje, ¿no? O sea, como cuando tú tienes en casa una caja de herramientas, entonces vas probando a ver cómo va este tornillo de estrella, este destornillador de estrella, este plano. Pues la gente cogía fotografías, las trataba con el Photoshop. Lo que ha causado sensación y sigue causando sensación es el D-Stretch, que es un plugin de tratamiento de imágenes que es, vamos, de uso absolutamente generalizado, pero de una manera, en la mayor parte de las veces, de una manera, digamos, intuitiva, totalmente intuitiva, ¿no? Y a falta de una reflexión previa, ¿no? Para caracterización de materiales, bueno, pues hay la aplicación de técnicas, o solo en combinación, de todo tipo, ¿no? Desde el espectrómetro Raman, difracción de rayos X, espectrometrías varias, microscopio electrónico de barrido, no vamos a entrar en detalles, que eso os lo contarán también después. Pero lo que quiero destacar sobre todo es que con excepciones, bueno, que son cada vez menos excepciones y más generalización, la aplicación de estas diferentes técnicas, sobre todo al principio, cuando la gente de letras como yo, los arqueólogos, no estamos acostumbrados, no estamos familiarizados con este tipo de técnicas, se han utilizado de manera muy poco reflexiva, ¿no? Por lo tanto, los resultados, si no han sido totalmente banales, pero no han sido todo lo interesantes que podrían haber llegado a ser. Por otro lado, sobre todo el tema de las dataciones absolutas, de los últimos datos por ultrafiltración y por series de uranio, lo que ha dado lugar es, digamos, esto ha sido realmente una de las mayores sorpresas, ¿no?, para el estudio del arte rupestre, y a lo que ha dado lugar es a un debate radical, y digo radical porque es un debate que va desde la discusión de las propias técnicas que se utilizan o de su aplicación al estudio del arte rupestre hasta un debate interpretativo, ¿no?
Pues tenemos las cuestiones de la cueva de Sauvé, pues hay quien critica a la cueva de Sauvé porque dice que las pinturas estilísticamente tienen que ser madrileñenses o como mucho gravetienses, pero hay una crítica también incluso al propio método utilizado, al haber acudido solamente a un laboratorio, a que las muestras tienen diferentes problemas de contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Las dataciones de las series de uranio, por ejemplo, pues hay, digamos, una aceptación generalizada sobre la propia técnica en sí, pero hay una serie de críticas también de algunos geólogos, por ejemplo, franceses, a cómo se utiliza esta técnica en su aplicación al estudio de formaciones de calcita asociadas al arte rupestre. Y ahora mismo esto es un debate que está completamente vivo, con posiciones fuertes por las dos partes, y que yo espero que nos sirva para crecer, ¿no? y para avanzar, ¿no? Acabo. Bien, por lo tanto, en la actualidad tenemos una situación de enorme sofisticación técnica, pero al mismo tiempo tenemos, no sé si no es una relación causa-efecto, pero al mismo tiempo que avanzamos en las técnicas que tenemos a disposición para estudiar el arte rupestre, tenemos una crisis teórica en la arqueología en general y en el arte rupestre en particular, pues bastante grande, ¿no? Y lo más preocupante es que hay mucha gente que esta crisis teórica, de hecho, ni siquiera les preocupa, ¿no? Ellos van haciendo su trabajo y demás. Seguimos en este panorama de fragmentación metodológica, con multiplicidad de enfoques. De hecho, los estudios de arte rupestre práctico son un poco, han estado siempre un poquitillo de su lado, ¿no? De una forma un poco independiente en relación con el resto de los planteamientos arqueológicos, ¿no? Y hay una rama, bueno, no hay una rama, ¿no? Ni es una subdisciplina, ¿no? En Francia, por ejemplo, lo llaman la arqueología de las cuevas decoradas, ¿no? La arqueología de Gros Tournai, que a mí me parece un planteamiento muy interesante porque lo que pretende es integrar realmente el conocimiento de estos contenedores, de estas cuevas, donde hay arte rupestre, pero también hay arte mueble, también hay yacimientos arqueológicos, y lo que hay que hacer es estudiar precisamente la relación entre unos y otros, ¿no? Para tener una idea cabal de los comportamientos del comportamiento global de los grupos prehistóricos, ¿no? Y otra vez, pues, la carencia de un paradigma científico unificador. Bueno, al mismo tiempo, hay una enorme abundancia de trabajos de campo, hay muchísimos trabajos de campo en todos los lugares donde hay arte rupestre. Hay una multiplicación, además, de nuevos descubrimientos, que parecen un goteo de nuevos descubrimientos, pero vamos prácticamente todos los meses nos enteramos de nuevos hallazgos de arte rupestre en todo el mundo. Y la situación es un poco la que os decía antes, ¿no? Es la de vamos a seguir trabajando, vamos a seguir descubriendo, vamos a seguir haciendo trabajo de campo, ¿no? Para, digamos, esperando que esta acumulación de datos pues, nos lleve, nos conduzca a algún sitio, ¿no? Olvidándonos de los planteamientos teóricos interpretativos, ¿no? Lo cual es un planteamiento típico del positivismo clásico. En vez de acumular cacharros, perdón, Joseba, acumular piedras, pues vamos a acumular sitios con arte rupestre, ¿no? Y luego pues alguien vendrá y lo interpretará, ¿no? Pero a nosotros eso no nos toca, ¿no? Yo creo que sí que nos toca y que a poco que podamos tenemos que intentar siempre, digamos, trascender el puro empirismo para intentar hacer ciencia de un vuelo un poco más alto, ¿no? Y tenemos, bueno, nos hablará de eso también después Diego, pero vamos, lo que tenemos es una carencia total de propuestas, de elaboraciones interpretativas elaboradas, ¿no? La última gran propuesta con afanes unificadores fue la del chamanismo, que también supuso un debate terrible, pero vamos, yo creo que desde entonces no ha habido ninguna otra propuesta, por lo menos con un afán generalizador como la del chamanismo, ¿no? Entonces, acabo ya haciendo un paralelismo entre desarrollo tecnológico y estudios de arte rupestre, y para eso me voy a basar en los planteamientos de un filósofo alemán, filósofo, psicólogo, lingüista, Erich Fromm, de la Escuela de Frankfurt, planteador de la teoría crítica, que es un neomarxismo de estos que os hablaba antes. Y Erich Fromm plantea que el desarrollo tecnológico, en general, persigue dos principios básicos, ¿no? Hay un principio, digamos, autoinducido, a lo que conduce el propio desarrollo tecnológico, que es que algo debe hacerse porque resulta posible técnicamente hacerlo, ¿no? Hay un debate científico, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la clonación, ¿no? Coño, pues si podemos clonar a un humano, ¿por qué no lo vamos a hacer, ¿no? Y luego están después pues, los comités éticos y demás, pues para los científicos, ¿no? Pero realmente si podemos clonar a la oveja Dolly, o podemos clonar un cromosoma o un virus, pues ¿por qué no lo vamos a hacer, ¿no? Y hay otro principio fundamental, que es el de la consecución de la máxima eficiencia y el máximo rendimiento. Bueno, pues haciendo un paralelismo con los estudios de arte rupestre, un poco atrevido, el problema es que vamos a hacer algo porque podemos hacerlo, porque yo tengo un aparato que lo pongo en la pared y me da un espectro mineralógico de las pinturas. A veces o nos puede llevar al riesgo de hacer cosas que no tienen sentido, ¿no? O a tener resultados que son irrelevantes. Es decir, una lectura de un gráfico de composición química
está bien, pues me parece muy interesante, lo añado a las medidas a las dimensiones del animal y ya está, ¿no? Y de esta manera el desarrollo tecnológico se convierte en el propio fundamento de la ética, ¿no? Esto tiene que ver con planteamientos filosóficos generales, ¿no? En este caso, en la justificación de la propia investigación arqueológica, ¿no? Se convierte en un factor de prestigio, ¿no? Más para satisfacción de una clase social, en el caso del desarrollo tecnológico, o en el caso de la ciencia y de la arqueología, pues del arqueólogo en cuestión, ¿no? Que puede utilizar pues, unos instrumentos realmente deslumbrantes, ¿no? Para sus investigaciones, ¿no? Sirve más para esto, puede servir más para esto, corremos el riesgo de que sirva más para esto que para satisfacer las carencias sociales, en el caso de la ética en general, o en el caso de la investigación arqueológica, de las verdaderas necesidades de la investigación, y en este caso del arte rupestre. En cuanto a otro principio, el principio de máxima eficiencia y rendimiento, ese es realmente el principio que debiéramos seguir en la aplicación de las nuevas tecnologías a los estudios del arte rupestre, ¿no? Pero de hacerlo de una forma reflexiva, hacerlo de una forma, vamos, siguiendo un verdadero planteamiento metodológico. Es decir, aplicando las nuevas tecnologías a los estudios del arte rupestre mediante el planteamiento de preguntas y de problemas a solucionar, es decir, utilizar ni más ni menos que el método científico, ¿no? Y eligiendo los medios, de todos estos medios técnicos tan sofisticados que tenemos ahora, elegir los medios técnicos que son más apropiados para resolver estos problemas, ¿no? Para avanzar en las preguntas que yo le hago al registro arqueológico, ¿no? Que al mismo tiempo tienen que ser pertinentes y de posible resolución, a ser posible, ¿no? Haciendo avanzar así verdaderamente la investigación. Y nada más, esto es todo lo que os quería contar.